Buenos días, soy Marco Antonio López desde Ciudad de México y desde Estados Unidos, Jorge Luna. Este es el resumen semanal de las noticias migratorias en México y en Estados Unidos del 22 al 28 de septiembre de 2024. La frontera sur de México está viviendo una nueva oleada migratoria al cumplirse un mes de la nueva regla de Estados Unidos que permite gestionar una cita de asilo desde la aplicación CBP One desde el límite con Centroamérica. Las filas de migrantes para ser atendidos en las oficinas de regularización migratoria en Tapachula, Chiapas, uno de los puntos de solicitud autorizado para hacer la aplicación de la cita, aumentó en un número considerable de personas de Ecuador, Haití, Cuba, Venezuela y otros países extracontinentales, incluso de migrantes que habían avanzado a la Ciudad de México. El número de personas aumentó en un 100%, así lo dijo el Instituto Nacional de Migración. Demandan a Estados Unidos por prácticas secretas de detención de refugiados en base naval de Cuba. La Unión Norteamericana por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, y el Proyecto Internacional de Asistencia de Refugiados presentaron esta semana una demanda federal en virtud de la Ley de Libertad de Información con el objetivo de obligar a la divulgación de registros sobre la interdicción y detención de refugiados retenidos en el Centro de Operaciones para Migrantes de la Base Naval de Guantánamo en Cuba, un lugar más conocido por ser el campo de prisioneros de Estados Unidos sospechosos de terrorismo. La semana pasada, el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados publicó el informe Offshoring Human Rights, Detention of Refugees at Guantánamo Bay, sobre la práctica del gobierno de Estados Unidos de interceptar a refugiados que huyen de la persecución por mar y detenerlos en la base naval militar que opera fuera de las leyes de inmigración norteamericana, basándose en el testimonio de refugiados que estuvieron detenidos ahí anteriormente. Según el informe, la administración Biden ha dicho que ha considerado utilizar la instalación para la detención masiva de inmigrantes que huyen de las condiciones de seguridad en Haití, pero muchos de los refugiados que estuvieron y podrían estar detenidos aún en Guantánamo son cubanos y haitianos. Hasta la fecha hay muy poca información pública sobre cómo funciona dicha instalación y el gobierno norteamericano se negó a afirmar que los refugiados que intercepta y retienen las instalaciones estén realmente detenidos. Los grupos presentaron su solicitud inicial de información en diciembre del 2022 y el gobierno norteamericano respondió afirmando que el Centro de Operaciones para Migrantes de la Bahía de Guantánamo no era un centro de detención y cerró administrativamente la solicitud. Después de que la Unión Americana de Libertades Civiles y el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados volviera a presentar la solicitud en marzo del 2023, el gobierno volvió a insistir que no era un centro de detención. A diferencia de otros inmigrantes en el sistema de detención de los Estados Unidos, los detenidos en Guantánamo no pueden buscarse en una base de datos pública de detenidos. El Departamento de Estado ni siquiera los considera detenidos porque según ellos no están siendo detenidos y si lo estuvieran podrían ser deportados a su país de origen si ellos lo asintieran. El gobierno indicó que las organizaciones tendrían que eliminar todas las referencias a la detención antes de cumplir con la solicitud de la Ley de Libertad de Información. A pesar que los grupos cumplieron con esta demanda, aún sigue pendiente dicha solicitud. Estados Unidos endurecerá política comercial y migratoria, sea quien sea presidente en México. Así lo prevé la agencia calificadora Moody's. Respecto a la política comercial, la agencia cree que Estados Unidos probablemente mantendrá una posición proteccionista
y endurecerá sus políticas comerciales y migratorias independientemente de quién gana la elección en Estados Unidos, la demócrata Kamala Harris o el republicano Donald Trump. Pese a la diferencia de sus propuestas, según prevé la agencia de calificación Moody's en un análisis publicado esta semana. La agencia dice esperar que la siguiente administración mantenga su dirección hacia políticas comerciales y prioridades de inmigración más estrictas, y agregó que su capacidad de aplicar estas políticas dependerá del equilibrio del poder en el Congreso. Respecto a la política comercial, la agencia cree que Estados Unidos probablemente mantendrá una posición proteccionista para contrarrestar el crecimiento del dominio de China en sectores estratégicos y en la cadena de suministro global. Estados Unidos otorga 686 millones a países de Latinoamérica para aliviar crisis migratoria. Un nuevo aporte multimillonario de Estados Unidos por solucionar la seria crisis migratoria que afecta a Latinoamérica fue anunciado esta semana en Nueva York durante una reunión con los países firmantes de la llamada Declaración de Los Ángeles e incluye fondos para la atención de inmigrantes en Colombia, Ecuador y Perú. El secretario de Estado Anthony Blinken anunció que Estados Unidos destinará una partida de 685 millones de dólares para ayudar a los países de Latinoamérica y el Caribe a acoger a los inmigrantes que pasan por sus territorios. Todo esto durante la cuarta reunión ministerial sobre la Declaración de Los Ángeles de Migración y Protección, en la cual se reunieron cancilleres y altos funcionarios de 22 países para abordar juntos el desafío de la migración y el desplazamiento forzado de miles de personas en el continente. La llamada Declaración de Los Ángeles es una iniciativa del gobierno norteamericano encabezado por Joe Biden para abordar los flujos migratorios y regionales y crear las condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular, y además fortalecer los marcos de protección y cooperación internacional. En los últimos 2 años, los 22 países que la han suscrito han logrado avances sustanciales en 3 pilares fundamentales de dicha declaración. 1. Abordar las causas y apoyar la integración de los inmigrantes para fomentar la estabilidad a largo plazo. 2. Ampliar las vías legales para la migración y la protección. Y 3. Fortalecer la aplicación de la ley de manera humana. Anthony Blinken detalló en la cita realizada dentro de la agenda colateral a la 79 Asamblea General de la ONU que los nuevos fondos incluyen 369 millones de dólares para ayudar a refugiados y a migrantes vulnerables en sus países de acogida, así como 228 millones de dólares en asistencia alimentaria para venezolanos desplazados en Colombia, Ecuador y Perú. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos gira recomendación al Instituto Nacional de Migración por retención de migrantes por más de 36 horas en estaciones migratorias. Personal del Instituto Nacional de Migración mantuvo retenidas por más de 36 horas a 5 personas en contexto de migración internacional en una estación migratoria en Acayucan, Veracruz, razón por la cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos giró una recomendación a esa institución dirigida por el político Francisco Garduño. A través de una comunicación, el organismo expuso que en una queja presentada el 27 de noviembre de 2023, el cónsul general de Honduras en Acayucan manifestó que sus connacionales permanecían presentados en la estación migratoria desde el 24 de noviembre de ese año en calidad de víctimas en una carpeta de investigación. El análisis de la información realizada por parte de personal de esa dependencia demostró que la autoridad responsable argumentó que las víctimas, además de permanecer alojadas hasta en tanto se resolviera su situación migratoria, se encontraban en dicho recinto para la tramitación de una carpeta de investigación, circunstancia que no se encuentra dentro de sus atribuciones ni es un impedimento para que se ordenara su egreso de ese lugar. Además, dejó de fundar y motivar los procedimientos administrativos migratorios de las víctimas, por lo cual omitió resolver su situación migratoria dentro del periodo de 36 horas conforme a la legislación mexicana. Por esos hechos, el organismo público de defensa de derechos humanos recomendó a la autoridad migratoria proporcionar a las víctimas apoyo médico, psicológico
dar seguimiento a la visita administrativa que esa comisión realizó, realizar las denuncias correspondientes, entre otras recomendaciones. Human Rights Watch acusa que Guardia Nacional de Texas lanza proyectiles de gas pimienta contra inmigrantes. La Guardia Nacional de Texas disparó repetidamente proyectiles de gas pimienta contra migrantes, señaló la organización Human Rights Watch, por lo que pidió a la legislatura estatal denegar fondos adicionales para el Departamento Militar de Texas hasta que se ponga fin a esta práctica. De acuerdo a la organización, en días recientes se documentó que miembros de la Guardia Nacional Tejana lanzaron proyectiles de gas pimienta que a menudo tenían forma de bola y contenían irritantes de pimienta y se disparaban desde una pistola de lanzamiento contra migrantes que llegaban sin realizar actos amenazantes, entre ellos mujeres y niños. De acuerdo al propio general adjunto del Departamento Militar del Estado, Thomas Schulzer, le dijo al Comité de Seguridad Fronteriza del Senado de Texas el pasado 11 de junio que para el Departamento Militar de Texas, la fuerza puede usarse para la autodefensa o la defensa de otros, pero debe de ser a el nivel prescrito por la situación y proporcional a la situación, por lo que el uso de gas pimienta en estos casos no era justificado. Sin embargo, en el incidente, en ese y en algún otro, en este verano, testigos vieron a miembros de la Guardia Nacional de Texas disparando proyectiles de gas pimienta contra migrantes que no representaban ningún riesgo para los miembros de la Guardia Nacional ni para ninguna otra persona. Esto lo afirmó Bob Leibal, consultor de Texas de la Human Rights Watch. El pasado 7 de septiembre, 3 testigos entrevistados por esta organización dijeron que vieron cómo un miembro de la Guardia Nacional Tejana que se encontraba en una embarcación disparó 4 o 5 veces contra un inmigrante que había cruzado hacia el lado estadounidense del río Bravo, cerca del Parque Shelby en Eagle Pass, Texas. Los testigos dijeron que el inmigrante se encontraba en el alambre de púas o cerca de él en el lado norteamericano del río y que no tenía ninguna actitud amenazadora. Los testigos afirmaron que los proyectiles impactaron directamente al inmigrante, quien cayó, no se levantó y no recibió ningún tipo de ayuda por parte de los soldados que se encontraban cerca. Los testigos que estaban viendo el incidente desde un parque en Piedras Negras, México, pidieron a la gente de Estados Unidos que llamara al 911 para intentar ayudar al inmigrante que no podía levantarse. Trump eliminaría parol humanitario para Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. El presidente y candidato republicano Donald Trump afirmó el miércoles en una entrevista en Fox News que si es electo deportará a inmigrantes que se han beneficiado con 2 programas migratorios de la administración de Joe Biden. Trump prometió que si gana las elecciones eliminará el programa de parol humanitario que concede permisos temporales de trabajo para inmigrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Trump también dijo que cerrará la aplicación de teléfono CBP One que utilizan los migrantes para solicitar citas para presentarse ante un puerto de entrada fronterizo de Estados Unidos y pedir asilo. Lo revocaría, afirmó Trump, quien dijo que CBP One es malo, pero es el parol todavía peor, porque permite a los beneficiarios llegar a Estados Unidos en avión. A pesar de que las personas con parol cuentan con estatus legal para estar en Estados Unidos durante 2 años, Trump dijo que son inmigrantes ilegales que no deberían estar en el país. Que se preparen para irse, especialmente si son criminales, amenazó Trump en caso de ganar las elecciones del 5 de noviembre. El parol concede la entrada a Estados Unidos de hasta 30,000 personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití cada mes y les permite obtener un permiso de trabajo por un periodo de 2 años. El programa instaurado por la administración de Joe Biden a finales de 2022 ha permitido la entrada de 530,000 personas a Estados Unidos. Para pedir el permiso, los inmigrantes necesitan tener un patrocinador en Estados Unidos que tenga ya un estatus legal y demuestre tener suficientes ingresos para apoyar financieramente al beneficiario del programa. El gobierno de Biden diseñó este programa junto con la implementación de nuevas restricciones en la frontera para intentar reducir la cifra de llegadas de migrantes indocumentados a Estados Unidos.
Este fue el resumen semanal de las noticias migratorias en México y en Estados Unidos del 22 al 28 de septiembre de 2024.